Amén. Bueno, hermanos, como les había dicho la semana pasada, el único deseo que yo tengo es de que escudriñemos la palabra de Dios, que nos empapemos de la palabra de Dios, que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, del conocimiento de Cristo, para que cuando vayamos allá afuera tengamos algo bíblico que decirle a la gente. Hermanos, este mundo está tan necesitado de oír las buenas nuevas del Evangelio, y no solo del Evangelio, sino de conocer en los contextos bíblicos la palabra de Dios, para que todos no solo conozcamos a Dios, no solo conozcamos a Cristo y al Espíritu Santo, sino podamos vivir para su gloria y su honra. Eso es lo que creo que falta en estos tiempos, personas que conozcan realmente a Dios y que vivan para su gloria, para que otros vean que tenemos un Dios vivo, que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y tenemos el poder del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, quien nos guía a toda la verdad. Y este es un salmo, hermanos, que es el Evangelio en los salmos, y es hermoso ver cómo desde antes podemos observar y conocer a Cristo desde el Antiguo Testamento. Nuestro esquema de hoy es simple. Vamos a ver en el versículo, nuestra escena, vamos a hacerlo por escenas. Nuestra escena número 1 va a ser la rebelión en contra de Dios, y está en los primeros 3 versículos. Luego vamos a ver la escena número 2, la reacción soberana de Dios, en el versículo 4 al 6. Luego vamos a ver la escena número 3, que es el plan divino de Dios, en el versículo 7 al 9. Y por último vamos a ver la escena número 4, que es la invitación de Dios. Así que este es un salmo hermoso. Yo le pido al Señor que Él nos refresque nuestra alma y nuestro ser y nos apasione más y más para vivir para su gloria y su honra. Así con esto vamos a entrar de lleno ya a la escena número 1. Y en la escena número 1 vemos una escena violenta. Vemos cómo los pueblos se amontonan y empuñan sus manos hacia el cielo y se rebelan en contra de Dios. Entonces, mira lo que dice versículo 1. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Desde ahí ya vemos a Jesucristo en la escena número 1. Versículo 3 dice, rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ese versículo ahí se coló, este es el último, no debería estar ahí, pero esos son el tema del versículo número 3. Entonces vemos, si empezamos a verlo con más detalle, vemos que en el versículo 1 empieza una rebelión en contra de Dios. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, donde dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo con planes inútiles? Estos planes inútiles, claro, se trata de ir en contra de una rebelión, en contra de Dios. Es una pregunta válida cuando viene de parte de Dios mismo. Si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, ¿por qué esta rebelión en su contra y en su reino y en contra de su Hijo? Si Dios controla el tiempo y la historia, ¿por qué todo este caos en su contra? Es una pregunta muy buena. ¿Quiénes son estos arrogantes altaneros tratando de rebelarse en contra del Dios vivo? ¿Cómo piensan estos pecadores poder destronar al Dios del universo? No fue eso, si recuerdan ustedes en Génesis, no fue eso el atentado
que nos condujo a la maldición desde el principio en el jardín del Edén? ¿No fue ese el pecado de Adán y Eva, de tratar de ser como Dios? Entonces vemos esta rebelión en contra de Dios. Vemos que eso fue lo que nos conllevó a la caída desde el principio. La palabra amotinan, que está en el versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Esta palabra amotinan nos da la noción de una masa que se amontona con rabia en contra de Dios. También el significado es de una manada de animales salvajes que se amontonan en contra de su presa. Pueden imaginar ustedes estos, no sé, animales feroces rodeando su presa, tratando de devorarla. Esta es la palabra, así se amotinan las gentes en contra de Dios. O pueden imaginar a las naciones que se amontonan gritando en rabia y odio y vienen como animales salvajes en contra del Dios soberano. Es una imagen fuerte que nos muestra el salmista. Esta es una rebelión mundial en contra del rey soberano y su hijo ungido, como lo vamos a ver en el versículo 3. Esta es la imagen de toda la raza humana conspirando una rebelión en contra de la soberanía de Dios y su hijo. Esta es una rebelión universal. Miren lo que dice el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Hermanos, esta rebelión es encabezada por los líderes políticos y nacionales del mundo, seguido por todo corazón malvado que se rebela en contra de Dios. Estos conspiran, consultan y planean en unidad para destruir, derrocar a Dios y no permitir que su hijo ungido reine. Claro, aquí su hijo ungido se trata del Rey Jesús. Hermanos, esta rebelión y rabia en contra de Dios y su Hijo fue demostrada, no sé si recuerdan, en el Nuevo Testamento. Vimos esta rabia en contra del Hijo de Dios cuando los principados de la iglesia, los religiosos, se unieron para conspirar en contra de este hombre que era perfecto, que no tenía pecado, que no tenía mancha, no tenía ni un delito, pero ellos se fueron en contra del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo querían condenar. Lo condenaron a muerte sin un juicio justo y le dieron muerte, una muerte la más cruel y dolorosa en la historia de la humanidad. Esa fue la muerte en la cruz del Calvario. Pero también es una escena del futuro cuando las naciones y los reyes de la tierra se junten en rebelión en los últimos días y hagan guerra en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles un panorama de cómo se ve esto en el futuro, porque ustedes saben que tenemos la Biblia. La Biblia nos dice verdades absolutas, nos dice de dónde venimos, cómo vivir nuestras vidas y hacia dónde vamos. O sea que la Biblia no solo nos habla del pasado, no solo nos habla en el presente, pero también nos dice qué va a pasar en el futuro. Entonces quiero llevarlos hacia el futuro en Apocalipsis 17, 8 al 18. En el versículo 11, leo la Nueva Traducción Viviente, dice, la bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el octavo rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 que todavía no han subido al poder, pero estos están designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Esto es en los últimos días del mundo. Versículo 13 dice, los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tiene. Escuche, irán juntos a la guerra contra el Cordero. El Cordero acá representa al ungido de Dios, a Jesucristo, a Jesús, y dice que van a hacer guerra. Todas estas naciones harán guerra en contra del Cordero
Pero el Cordero, dice, los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y Él es el Rey de todos los reyes, y los que a Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Esta es una foto del futuro donde estaremos ahí con el Cordero, pero hoy por hoy lo estamos viendo desde el pasado, lo estamos viendo desde cuando este salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio esa profecía. Así que aunque los reyes de la tierra y la bestia se unan en contra de Dios y de su ungido Jesucristo, Él triunfará. Jesucristo triunfará sobre todo lo que se levante en su contra. Nuestro Señor, hermanos, al final de la película, nosotros ya conocemos cómo termina esto y eso nos da paz y esperanza y gozo. Cuando todos estos reinos se levanten en su contra, nuestro Señor triunfa, nuestro Salvador gana y nuestro Salvador reina por los siglos de los siglos. Y nosotros, dice este versículo en Apocalipsis, estaremos ahí con Él. Y eso, hermanos, es algo que nos da gozo, nos da alegría, nos hace continuar, enfocarnos hacia el futuro, saber de que, hermanos, todo esto está en las manos soberanas de Dios. Así que, ¿de qué lado de la historia quieres encontrarte en ese día? ¿Del mundo que se amotina con las gentes o la muchedumbre y empuñan sus manos hacia el cielo tratando de rebelarse en contra de Dios? ¿O de los que triunfan y reinan juntamente con Cristo por la eternidad? Esa es una pregunta que quiero que estés meditando mientras estudiamos estos pasajes. Amados, eso tendrá que ser determinado hoy. Debemos saber de que mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay esperanza hay oportunidad de rendir nuestras vidas a Cristo. ¿Cuál es el motivo y la rabia de esta rebelión en contra de Dios y su Hijo? Lo vemos en el versículo 3. Lea conmigo el versículo 3, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Ahora qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes estén estudiando, hermanos, un consejo sano es leer 2 o 3 diferentes versiones de la Biblia. A mí me gusta estudiar la Reina Valera del 60, pero también mantengo una Biblia, la Nueva Traducción Viviente o la Biblia de las Américas, que son muy buenas traducciones ahí, y eso aclara mucho. Así que voy a leerles lo que dice el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: rompamos las cadenas, grita la muchedumbre, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente nos aclara mucho. Rompamos sus ligaduras, quiere decir rompamos las cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, o sea, liberémonos de ser esclavos de Dios. No nos gusta estar bajo la voluntad de Dios, es lo que están diciendo estas personas. Estos rebeldes no quieren estar bajo la voluntad de Dios, no quieren vivir bajo sus mandatos, no quieren caminar bajo su autoridad. Estos anhelan ser libres y vivir bajo sus propias reglas. Ellos no quieren estar bajo la sumisión de Dios. Ellos no quieren que Jesús sea su rey. Ellos no quieren que vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo. No sé si usted recuerda la historia del hijo pródigo. Él ya no quería estar bajo la autoridad de su padre y él pidió que le dieran su herencia para poder ir y vivir como él quisiera. Claro, esa historia nos representa a todos nosotros. Muchas veces nosotros huimos de la voluntad de Dios. No queremos someternos a los planes perfectos de Dios para nuestras vidas y queremos hacer nuestra voluntad. Y aquí vemos eso en estos pasajes. Estas naciones, estos reyes, estos príncipes no quieren estar bajo la soberana voluntad del Dios vivo. Ellos ven la soberana voluntad de Dios como cadenas y ataduras que no les permite vivir bajo sus propias concupiscencias malvadas. La sumisión de Dios es un estorbo para ellos que los restringe a vivir libremente en su maldad. O sea, ellos quieren un libertinaje sin que nadie les diga nada.
Y ellos están diciendo, rompamos estas cadenas que nos están haciendo vivir bajo la voluntad de Dios. Queremos ser libres, queremos ser soberanos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y eso fue exactamente lo que la serpiente le ofreció a Eva. Le dijo, serás como Dios, o sea, serás como Dios, serás un Dios pequeño y podrás hacer tu voluntad. En Juan 3:19 vemos también que esta fue la condenación de los hombres. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación que la luz vino al hombre, perdón, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, ellos estaban habitando en la oscuridad, viviendo en su propia voluntad y de repente viene la luz que es Cristo a mostrarles el camino y sus ojos quedaron encandilados, no queriendo vivir bajo la voluntad soberana de Dios. Y ellos amaron más su pecado y ellos amaron más sus concupiscencias, que le dijeron, no queremos nada con la luz, queremos vivir bajo nuestra propia voluntad. Esta es la imagen, hermanos, que nos presenta aquí el salmista del corazón del hombre pecaminoso. Es una repudiación a la gracia y misericordia de Dios al enviar a su Hijo para ofrecernos salvación. Este es el rechazo en contra del Hijo de Dios, quien vino al mundo y el mundo no quiso nada con él. El mundo lo rechazó, el mundo lo escupió, el mundo lo golpeó, el mundo lo crucificó diciendo, no queremos nada contigo. Queremos vivir nuestras propias vidas porque nos gusta nuestras concupiscencias, nos gusta nuestro pecado. Somos atraídos a vivir en esa maldad. En Lucas 19:14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecieron, está hablando acerca de Jesús, pero sus conciudadanos, o sea, el pueblo de Israel le aborrecía y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Estaban rechazando al Rey Jesús, estaban rechazando la salvación que él amorosamente y gentilmente vino a ofrecerles. Hermanos, este es el corazón perverso del ser humano. Este es el corazón perverso de todo aquel que no quiere nada con Dios. En Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay ni un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, esa es la raza humana bajo la condenación de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Esta rebelión es en contra de Dios, claramente vista también en los cielos, no sé, antes de que existiera el mundo. Lucifer se rebeló en contra de Dios en el cielo, lo pueden estudiar en Isaías 14, lo vemos en el jardín del Edén, en Génesis 3, lo vemos en el pueblo de Israel que pide un rey terrenal en 1 Samuel 8, y lo vemos a través de la historia cómo el hombre se rebela en contra de Dios. Los presidentes, los reyes de las naciones, los príncipes se rebelan en contra de Dios porque no quieren someterse al reino de Dios. Ese es el corazón malvado, hermanos, del ser humano que rechaza y rehúsa someterse a la soberanía y reinado de Dios y de su Hijo Jesús. Todos hemos rechazado a Dios en algún punto de nuestras vidas. Desde que heredamos la naturaleza caída del abuelo Adán, nuestro deseo era huir lo más lejos de Dios. Hermanos, nosotros no podemos salvarnos solos. No podíamos hacer nada al respecto. Estábamos en el lodo cenagoso y no podíamos salir de ese lodo solos. Así que necesitábamos un Salvador que nos rescatara de nuestra desgracia, o terminaríamos en ese castigo eterno. Dios tuvo que intervenir en nuestras vidas para que pudiéramos ser salvos
de nuestra condenación. La única solución era el ungido de Dios. Él fue el sacrificio perfecto que satisfizo la furia y la ira de Dios en contra de los pecadores. Solo Cristo podía salvarnos. Así que esa es la escena en la cual el salmista abre nuestro salmo. Y vamos a ir a la escena número 2. La escena número 2 nos muestra la reacción soberana de Dios en los cielos. Mira lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice, este es Dios hablando, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Qué palabras más magníficas porque vienen de Dios mismo. Qué palabras más hermosas porque a pesar de la rebelión, a pesar de lo que traman las naciones en contra de él, él dice que él ha puesto su rey sobre Sión, su santo nombre. Y vamos a ver qué quiere decir todo esto. La respuesta a los atentos ridículos del hombre orgulloso. Lo primero que vemos es que Dios se ríe y se burla de los planes raquíticos de la raza humana. El que mora, la traducción original usa la palabra, es la palabra yashab en hebreo y significa que está sentado en los cielos. Este Dios al cual nosotros adoramos no solo mora en los cielos, sino que está sentado en su trono. Y no sé si recuerdan ustedes, pero en Isaías 6 dice que Isaías vio la visión de Dios y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Hermanos, esta rebelión no pone nervioso a Dios. Dios no está viendo las noticias, Dios no está viendo el Facebook para ver qué están tramando los hombres y ver cómo reacciona. Hermanos, Dios está sentado en su trono alto y sublime, que significa autoridad absoluta y autoridad máxima. Él no está tratando de ver cómo reacciona a los planes raquíticos de la raza humana. Así que mientras las naciones y los reyes empuñan sus manos hacia el cielo y gritan en odio y se rebelan en contra del Dios soberano, Él está sentado en su trono con una postura de autoridad máxima. Esta imagen que nos muestra aquí el salmista es que Él está sentado morando en el cielo y se está riendo de los esfuerzos absurdos de los reyes de la tierra. Isaías 40:15 nos ilustra esto drásticamente. Mire lo que dice Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El versículo 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos, o sea, los reyes y los príncipes de este mundo, y los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Hermanos, para Dios esto no es un problema. Él se ríe, se burla, dice acá el versículo 1, el Señor se burlará de ellos. Y luego viene la amonestación, versículo 5, pero quiero que piensen qué ridícula es esta rebelión de los hombres tratar de venir a destronar a Dios. ¿Cómo puede el temporal pelear en contra de lo eterno?
¿Cómo puede la creación ponerse palmo a palmo en contra del Creador soberano y todopoderoso? ¿Cómo puede el hombre débil pelear en contra del Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, soberano Dios? Esto nos debería de humillar y de poner las cosas en perspectiva de quién realmente está en control. ¿Quién es el Dios soberano que controla todo? Hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Pero esta risa y burla rápidamente se convierte en un furor que asusta a las naciones. Mire lo que dice el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará su ira. Hermanos, aquí vemos la reprensión de parte de Dios hacia los pecadores. Note que el furor y la ira de Dios hace temblar de miedo a estos reyes y a estos príncipes y a estos gobernantes. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios está irado con los pecadores porque ellos lo ofenden todos los días. Esto no es hasta que Él nos llama a someternos a la voluntad de Jesucristo. Pero en respuesta a la locura, a esta locura de los humanos, Dios interviene en la historia de la humanidad estableciendo a su propio rey. Versículo 6, ese es uno de los pasajes más hermosos. Pero yo, dice Dios, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. He puesto es un decreto en tiempo pasado con una acción continua. Este rey llamado Jesús había sido establecido desde el principio de los tiempos para que reinara sobre todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y todo lo que fue creado. Este rey ya ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Sión en este pasaje representa es una referencia a la ciudad santa de Jerusalén y la futura Jerusalén celestial que descenderá del cielo y reinará en esta tierra por el milenio, donde Cristo reinará por 1000 años y nosotros estaremos gobernando con él. Este decreto establece el reinado eterno de nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo. Aquí pasamos a la escena número 3. Me gustaría que ponga mucho ojo en esto. Aquí vemos el plan divino de Dios. Me gustaría que leyera conmigo el versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La narración, no sé si usted se dio cuenta, ahora la narración cambia y el narrador ahora es el rey establecido por Dios, o sea, el Señor Jesucristo. Versículo 7, yo publicaré el decreto. Todo lo que el Padre ha decretado desde el principio de la fundación del mundo, el Hijo de Dios lo publicará y lo publicó cuando Él estuvo en esta tierra y lo llevará a cabo dentro del tiempo estipulado en la historia de la humanidad. También vemos que el rey revela su identidad y su relación íntima con Dios. Cuando Él dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Entonces, como hijo, el rey representa a Dios y publica los estatutos de Dios, su Padre y su reino. No sé si ustedes recuerdan en Juan 12:49, donde Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, yo no digo lo que yo quiero, sino que lo que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea, Jesús no venía con sus propios planes y sus propios palabras. Él venía
hablando lo que Dios, el Padre, le había dicho que hablara. Este es el Hijo de Dios, este es el Rey que vino a decretar lo que ya se había establecido desde el principio de la fundación del mundo. Versículo 7c, donde dice, yo te engendré hoy. Hermanos, este pasaje debemos entenderlo bien. Este pasaje no significa que Jesús es un ser creado, una deidad creada, ya que el Hijo de Dios ha existido desde la eternidad, como lo describe Juan 1, que es Juan 1 al 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hermanos, Jesús siempre ha sido parte de la Trinidad. Jesús siempre ha sido parte de la eternidad. Jesús en su divinidad nunca nació, nunca tuvo un principio y como por consecuencia de no tener principio, él no tiene fin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hoy me engendré, como dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto apunta, hermanos, al nacimiento humano de Jesús. Esto apunta a su nacimiento virginal, a su encarnación, como lo dice Hebreos 1, 5 al 6. Esto apunta a su resurrección en Hechos 13, 33 al 34. Este decreto se llevó a cabo cuando Cristo vino al mundo y tomó un cuerpo humano y se convirtió en el fiel obediente Hijo de Dios. Me recuerdo que a Jesús le gustaba un nombre propio y él decía, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque hacía referencia a su encarnación. Y vemos que el Hijo del Hombre, Jesús, fue obediente. Su trono celestial de gloria y vino y tomó un cuerpo de humano y Juan 1:14 dice, y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros. Así que este pasaje, yo te engendré hoy, apuntaba al nacimiento virginal o a la encarnación de Jesucristo. No quiere decir que Él es un ser creado, ¿no? Él siempre ha existido desde la eternidad. Versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Basado entonces en la sumisión total de Jesús hacia el Padre, Dios le dio como herencia todo el mundo y todos los confines de la tierra, todas las naciones, todas las ciudades, todo lo que existe en esta tierra fue heredado a Dios, a Jesucristo, a su Hijo ungido, porque Él fue obediente en venir y salvarnos y rescatarnos. Todo fue puesto sobre la autoridad del Rey Jesús. Esto lo vemos en Filipenses 2, 9 al 12, donde dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto fue por la obediencia de Jesucristo hacia el Padre. Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua escuche, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nosotros, rendido nuestras vidas a Jesucristo como único Señor y Salvador, nos postraremos delante de Él. Nuestras rodillas se doblarán y nuestra lengua confesará que Él es el Señor, y lo haremos gozosamente. Estaremos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para todos los que rehúsan someterse al señorío de este Rey llamado Jesucristo, que Dios estableció, y no se sometan a este Rey, aún las rodillas de estos malvados serán dobladas y sus lenguas confesarán que este Rey llamado Jesucristo reina sobre ellos. Para ellos no habrá más oportunidad. Al Hijo de Dios se le ha dado la autoridad de destruirlos, como lo vemos en el versículo 9. Lea conmigo el versículo 9, dice, los quebrantarás con vara de hierro
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este es Dios hablando acerca de lo que el Hijo va a hacer con estos que no se sometan a la soberanía y al reinado de Jesucristo. Esta es la imagen de alguien que con furor desvaina su arma de guerra, una poderosa espada, y golpea violentamente una vasija frágil y la quiebra en 1000 pedazos. Así será la ira y la furia del Rey Jesús ante todo aquel que rechazó el llamado a someterse a su voluntad y a su reinado. Esta es la imagen del tormento que habrá para todos estos rebeldes que se rebelan en contra del ungido de Dios y no se someten a su voluntad. Estos terminarán quebrados en 1000 pedazos, y esto representa, claro, el sufrimiento eterno en el infierno. El reinado de este Rey Jesús será ultimadamente de poder y juicio, y él reinará por siempre. Mientras este Rey viene en poder y juicio en un pronto futuro, hermanos, él nos llama amorosamente a rendir nuestras vidas a él en este tiempo de gracia, pero no siempre será así. Ahorita vivimos en este tiempo de gracia donde él amorosamente nos llama: vengan todos los que estén cansados, yo soy el pan de vida, vengan a mí. Es un llamado amoroso a que rindamos nuestras vidas a él en este momento donde él no viene con una espada a juzgar, sino amorosamente y gentilmente nos llama a ser parte de este reino maravilloso y a someternos al Rey de Gloria llamado Jesús. Esto nos lleva a nuestra última escena, y aquí vamos a ver la invitación de Dios. Versículo 10, lea conmigo, dice: ahora pues, oh reyes, este es Dios hablando, escuche, sed prudentes, admitid amonestación. O queda, en otras palabras, quedan advertidos, jueces de la tierra. Versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. La invitación de Dios. Versículo 10, entonces aquí vemos una amonestación junto con una exhortación. La Nueva Traducción Viviente otra vez lo traduce así: reyes, considérense ustedes advertidos. Y luego hace una exhortación: sean sabios, sean prudentes y admitan que están mal. Esto es una advertencia: sean sabios, admitan su error, dense cuenta lo ridículo que lo ridiculez que están haciendo, lo absurdo que son sus planes. Abran sus ojos y vean lo que están haciendo. No pueden ir en contra del Dios vivo. Reaccionen, despierten. Es lo que está diciendo el salmista. Pareciera como que todavía hay tiempo para que las naciones se arrepientan de su rebelión en contra de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo: paren la rebelión, deténganse, no sean insensatos, sométanse a mi Rey, sométanse a mi ungido, sométanse al Rey Jesús. En vez de rebelarse y resistir en contra del Rey Jesús, sométanse a su señorío. Entréguense por completo a este Rey misericordioso y bondadoso y amoroso que los llama a ser parte de su reino. ¿Cómo pueden hacer eso? Versículo 11, lea conmigo, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora mire, bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. La palabra servir es la palabra hebrea aubad. Tiene muchos significados y algunos de ellos son los siguientes. Escuchen: que se hagan siervos o esclavos del rey, que le adoren al rey,
que se sometan a su señorío, que le sirvan alegremente, que se hagan obreros de su reino. Entonces ahí al decir servid a Jehová, quiere decir sométanse a la voluntad de Dios, háganse siervos quienes cumplen la voluntad de Dios alegremente. Ese es el llamado. Para nosotros significa renunciar a nuestras vidas y ponerlas al servicio total de nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el llamado de Dios. Vengan y sométanse humildemente a mi Rey, a mi ungido, a mi único Hijo llamado Jesús. El llamado entonces para nosotros es someternos a la voluntad de Dios, abandonar nuestra propia voluntad y someternos al Rey soberano que Dios ha establecido. Mateo 16:24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuchen, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, dice Jesús, la hallará. Entonces el llamado, hermanos, es abandonar nuestra voluntad para someternos a la voluntad perfecta de nuestro Dios, para la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En vez de vivir para nosotros mismos, ahora debemos vivir para Dios. Esto involucra un cambio de corazón, de pensamiento. Esto involucra la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas y una guianza absoluta y total por el Espíritu Santo. Hermanos, mi tiempo ya no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Mis planes ya no son mis planes, sino yo vivo para los planes de Dios. Mis propósitos y mis metas y mis sueños ya no son míos. Hermanos, el Señor me ha comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario. Y cuando una persona en ese tiempo era comprada, esa persona ya no tenía voluntad propia, sino le pertenecía a aquel que lo compró. Y nosotros, todos nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Y nosotros debemos entregar esa voluntad a nuestro Señor y Señor Jesucristo. Nosotros debemos de abandonar nuestras vidas para vivir para Él. Con temor significa reverencia, con respeto. Debemos vivir enfocados en servir a Dios con toda reverencia, honrándole con todo lo que hacemos en nuestras vidas. Alegraos con temblor significa que solo sirviendo a Dios encontraremos gozo y felicidad. Solo sirviendo a Dios encontraremos el propósito para nuestras vidas. Hermanos, ese es el placer más alto. Eso es lo que busca nuestras almas en este mundo. Quiere llenar los vacíos de nuestros corazones y no, tal vez lo hemos buscado en otras partes. Tal vez nos hemos ido detrás de las cosas de este mundo buscando llenar esos vacíos, pero ya nos dimos cuenta que eso no funciona, no sirve, no nos llena, no nos trae gozo, ni felicidad, ni paz. Hermanos, solo sirviendo a Cristo con temor y temblor es que encontramos gozo y felicidad y paz que sobrepasa todo entendimiento, y es ahí donde encontramos nuestra esperanza y nuestras energías y nuestras fuerzas, y todo lo que anhelábamos en este mundo está cuando nos sometemos a la voluntad de nuestro Rey Jesús. Y por último, el versículo 12 dice lo siguiente: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esto acá nos enseña urgencia, hermanos. Honremos al Hijo mientras haya tiempo, mientras haya gracia, mientras Él gentilmente y amorosamente y misericordiosamente nos esté llamando. Sirvámosle a Él porque viene su ira. La palabra nashak significa besar o inclinarse ante alguien. Honrad significa
besar los pies de alguien en esa cultura y en ese tiempo, o besarle el anillo al rey. Esta es una ilustración de una persona que viene delante del rey y se inclina delante de él, mostrando completa sumisión. Es una actitud de reverencia y honra ante el Hijo de Dios. Los pecadores necesitamos todos inclinarnos y someternos completamente en la sumisión y besar el anillo del Hijo de Dios, mostrando total reverencia al rendir nuestras vidas a su voluntad. Hermanos, esto nos da la imagen de que la rebelión ha llegado a su punto final. Aparte de la sumisión al Hijo, si no nos sometemos al Hijo, mientras hay gracia, mientras el Señor tiene su brazo extendido para salvación, solo quedará la ira y la furia de Dios para siempre. El Salmo culmina con una exhortación positiva, donde dice, bienaventurados todos los que en Él confían. El significativo literal de esto es como vimos la semana pasada, bienaventurado quiere decir alegre, dichoso, gozoso, contento. Entonces, aquí el significativo literal es alegres, gozosos y contentos son todos los que se refugian en Él. ¿Quién es Él? Es Jesucristo, el ungido de Dios, el Rey de Dios. Hermanos, hacer al Hijo de Dios el único objeto de nuestra fe, es ahí donde encontramos el lugar más seguro para nuestras vidas. No solo para nuestras vidas terrenales en este mundo, sino para la vida eterna. Es ahí donde encontramos un castillo fuerte. Es ahí donde nos anclamos a la roca inmovible que es Jesucristo. Y esa es la invitación que nos hace en el último versículo. Bienaventurados, gozosos y contentos son todos los que confían en el Señor, se refugian en esta roca fuerte que es Jesucristo. Hermanos, ese salmo nos muestra entonces la rebelión del corazón humano. Nos muestra la reacción de Dios. Él está sentado en un trono alto y sublime y se ríe y se burla de los planes raquíticos y absurdos de los reyes de la tierra. Vemos también cómo reacciona Dios y dice que Él ya ha establecido a su rey como respuesta a esta rebelión. Y luego vemos una invitación amorosa a venir y a servir a nuestro Dios con todo temor y temblor. Este salmo es evangelístico, es dirigido a las naciones, ya que son las naciones que se han rebelado en contra de Jesús, pero a la misma vez vemos cómo Dios, el Padre, le promete a Jesús estas naciones que se rebelaron en su contra. Hermanos, estas naciones, estos hombres rebeldes, no pueden cambiar su manera de ser si alguien no viene a rescatarlos. Es por eso que Dios le promete las naciones si Él viene a buscarlos y a morir por ellos para purificarlos y limpiarlos de sus pecados. Los últimos versos vemos, como les digo, una invitación a someterse a Cristo. Y aquí viene la pregunta que me gustaría hacerle a cada uno de ustedes. No para que la responda, sino para que medite en ella. ¿Cómo va usted a reaccionar a este rey llamado Jesús? Esa es la pregunta más importante que usted va a tener que contestar en este mundo. ¿Qué hizo usted con este rey llamado Jesús? Este rey lo encuentra usted en todo el Antiguo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento las historias y las analogías y todo lo que vemos era sombra de Jesucristo, de lo que Él iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos la vida de Jesús, vemos al Dios encarnado habitando entre nosotros, enseñándonos el camino hacia el reino de Dios para someternos a su reinado. Y luego en las cartas vemos
los imperativos donde nos motivan a los que el Señor ha salvado a vivir en santidad, a purificarnos, a santificarnos, a limpiarnos, a estar listos para la venida, la segunda venida de este Rey que representa el novio. Nosotros, la iglesia, somos la novia que está ansiosa de que el novio venga, de que el Rey venga por nosotros. Y mientras Él está en el cielo preparando moradas para cada uno de nosotros, nosotros debemos estar limpiándonos y purificándonos en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mis caminos. Hermanos, es ahí en la palabra de Dios donde limpiamos nuestras vestiduras, donde nos quitamos esas manchas, esas arrugas, donde abandonamos el carácter feo que tenemos, el orgullo, la ira, el enojo, nuestras concupiscencias. Es ahí donde nosotros nos purificamos por medio de la palabra. Y entonces la Biblia usa las cartas de Pablo y de Pedro y de los apóstoles para motivarnos, incitarnos a buscar esa santidad. Y luego vemos en Apocalipsis cómo termina la película. Nuestro Rey triunfa, nuestro Rey gana, nuestro Rey reina por los siglos de los siglos. Hermanos, eso es lo que esperamos, eso es lo que anhela nuestra alma. Y aquí lo estudiamos hoy en nuestro Salmo número 2. Hermanos, ¿cómo vas a reaccionar tú a este Rey llamado Jesús? ¿Te vas a rebelar en su contra? ¿Empuñarás tu mano hacia el cielo y gritarás absurdamente a Dios de que no quieres estar bajo su voluntad? ¿Te irás con el camino ancho? ¿Te irás con la muchedumbre participando de la rebelión del mundo en contra de Dios y su Hijo ungido llamado Jesucristo? ¿O te inclinarás humildemente delante del Rey Jesús y te someterás a su completa y absoluta voluntad? Hermano, aquí es donde el camino se parte en dos. Hoy fuiste expuesto a una exposición de los Salmos donde claramente nos enseñan dos caminos: los que se rebelan en contra de Dios y los que se someten y honran al Hijo para salvación. Así que la decisión es vuestra, la decisión queda en cada uno de ustedes. Necesitan tomar una decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y someternos a la completa y absoluta voluntad de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me gustaría que incline su rostro y vamos a orar.